Evento que cada vez toma relevancia, más por lo que es el movimiento y abastecimiento de dispositivos y equipos en los hospitales. Mi intención hoy es que ustedes tengan una visión mucho más de responsabilidad sobre lo que implica tener un dispositivo hoy insertado o utilizado en un paciente. Mi experiencia como enfermero, pues que desde el año 88 que pude graduarme, créanme que cuando uno ve la evolución que ha tenido toda esta tecnología y ha podido tener en sus manos una aguja metálica para canalizar una vena, donde ha tenido que colocar catéteres para presión venosa utilizando los mismos equipos de venoclisis porque no existían equipos para eso. Cuando utilizamos agujas para todo y los accidentes eran a flor de piel y era normal, no lo percibíamos siquiera como un riesgo para la enfermería o para los médicos el hecho de accidentarse, de tener contacto con sangre y con fluidos. Entonces, aparte de lo que es el paciente, que es muy importante, ese impacto en la terapia, también hay un componente de seguridad en el trabajador de la salud. Y entonces hoy hay un compromiso de toda la industria, no solamente, y hoy como BD, pues declaro ahí mi conflicto de intereses, pero créame que cuando trabajamos con los hospitales, inclusive con las otras industrias, formamos alianzas para que el hospital se beneficie y lleve a cabo esas mejores prácticas complementando las tecnologías. Y ese debería ser uno de los grandes pilares cuando la industria se une en pro de una organización, pero para sumarle y no para ir a quitarle, a competirle, sino tratar de mejorar sus prácticas. Entonces, en esa historia, yo quería contarles un poco lo que encontré revisando esta literatura y un saludo para nuestros colegas a nivel de la conexión virtual que están seguramente desde Colombia y las regiones del país y sé que desde otros países, en Perú, Ecuador, donde estén conectados. Entonces, este problema o este reto que tenemos, el siguiente por favor, del abastecimiento hospitalario pasa por todas esas decisiones de la reglamentación y sobre todo, habiendo estudiantes hoy en este auditorio, y sé que muchos hospitales tienen gente muy preparada, pero quería llegar a estas definiciones muy básicas. No podemos confundir lo que es la tecnología sanitaria, que es cuando unimos el conocimiento, las tecnologías y toda esa parte teórica y práctica en pro de los problemas de calidad y mejoramiento de la calidad de los pacientes. Entonces, cuando sumamos todo eso, hablamos con conceptos muy globales que hoy en día se llaman tecnología sanitaria o una que hemos manejado mucho que es tecnología para la salud. Ahí estamos hablando en forma muy genérica de lo que es la tecnología para la salud. Pero cuando hablamos de dispositivos médicos, ya estamos hablando es del aparato, ¿sí? Del equipo, de esa parte mecánica o artículo o instrumento que va a ser utilizado para la prevención, el diagnóstico o el manejo del paciente. Importante diferenciarlo porque estos dispositivos generalmente no actúan a través de mecanismos farmacológicos. O sea, cuando hablamos de dispositivos no estamos hablando de una molécula que va a tener una acción terapéutica, sino que es como el medio o es el elemento o es el complemento para poder utilizar esos fármacos en los pacientes y tenerlos realmente con un buen uso y con seguridad. Ahora, cuando hablamos ya del equipo médico, que es otro concepto que quería hoy llevarles a ustedes, ese sí es el aparato que necesita entrenamiento, que tiene consumibles, que tiene adicionales para poder manejarlo y tiene un entrenamiento previo para que no tengamos eventos asociados al uso. Entonces, esos equipos médicos son diferentes a los dispositivos, pero cuando unimos todo ese concepto en lo que es la tecnología sanitaria, es cuando la responsabilidad de un químico, de un jefe de compras, de un líder de un hospital, pues implica mejorar o correr el riesgo de una terapia que puede ser equivocada. Gracias. No corre. Ok, estas regulaciones que hoy también quisiera que ustedes tengan en cuenta tienen que ver también con lo que clasifican esos dispositivos. De acuerdo al riesgo, los dispositivos tienen un impacto en el paciente. Hay unos que son sencillos, un guardián, un desechable, pues puede que no tenga contacto ni con el paciente, pero hay unos que van a depender de ellos la vida del paciente. Si falla un dispositivo, marcapaso
un implante, una prótesis, un implantado, pues créanme que el problema es mayúsculo y por eso el INVIMA tiene todo este tipo de clasificaciones para que cuando vamos a incorporar esas tecnologías en los hospitales, pues tengamos muy claro que no es lo mismo hacer un entrenamiento para los dispositivos clase 1 que como para los dispositivos clase 3, que son de muy alto riesgo y que seguramente ponen en peligro la vida del paciente donde no tengamos claro su disposición. Lo otro es que ¿qué valoración hace, por ejemplo, el INVIMA antes de autorizar una tecnología en un país? Y en esa tecnología tenemos varias formas de pedirle a los fabricantes que deben cumplir. Y ustedes ven ese cuadro, ven que casi en todos los aspectos le van a pedir estudios y soportes técnicos, inclusive desde el diseño del dispositivo. Tienen que demostrar su eficiencia, tienen que demostrar que tienen todos esos análisis de riesgos completamente mapeados y tienen que tener una certificación y compromiso del fabricante para poder acompañar ese manual de operación del usuario, tener por escrito en español las instrucciones de uso. Entonces aquí el reto es, sí, tecnología, vamos a ver ahorita en las estadísticas que hay muchas y hay muchos fabricantes en el mundo que están trayendo cantidades y van a ver las tendencias que hay. Pero cuando a mí me traen una tecnología nueva, y por más bonita y atractiva que parezca, y un vendedor puede ponerle a usted en el plano que usted necesita ese dispositivo. Pero cuando usted lo somete a estas revisiones del INVIMA, entonces ya ve que tiene que tener unos soportes y ahí es donde se reduce la brecha de las industrias que realmente están comprometidas con la seguridad. Por eso no todos los dispositivos, ¿sí?, pasan esos reportes de seguridad de los entes sanitarios en todos los países, en este caso Colombia. Entonces, cuando llega un producto y no tiene registro INVIMA, imagínense que no le pase nada, pues puede que todo el mundo siga normal, pero donde haya un evento adverso asociado a ese dispositivo y en la investigación que se haga no encontramos el registro sanitario, créanme que ahí el responsable y sobre todo en este evento que estamos viendo hoy con los químicos farmacéuticos, que son pieza fundamental en validar que todos los dispositivos que ingresen tengan estos registros. Y no solamente el INVIMA, vamos a ver también que hay otros entes a nivel mundial que tienen responsabilidad, porque a nivel mundial se están elaborando cantidad de dispositivos, en Estados Unidos, en Europa, ¿sí?, en Asia y en otros países también están fabricando muchos. Y ustedes ven las tendencias, siempre estamos haciendo más dispositivos, cada vez van a llegar más cantidad. Ahí hay solamente una aproximación de los últimos años de cómo ha ido creciendo, sobre todo en el tema de consumibles, en lo que es monitoría de pacientes, imágenes, y hay un segmento que está creciendo mucho que es el tema de los cuidados en casa. Todo lo que usted pueda llevar a la casa del paciente, ustedes ya saben que es deshospitalizar al paciente, pero con seguridad. Entonces, este desarrollo de tecnologías nos está diciendo, ojo, hay crecimiento, hay muchos dispositivos en el camino y no porque tengamos muchos podemos decirle al hospital, no, es que como habían tantos yo no pude revisar este que llegó nuevo, porque la responsabilidad es para todos los dispositivos que están llegando a los hospitales. Ahora, ayudas tenemos muchas. Encontré esta resolución de la Organización Mundial de la Salud, que es una Biblia, tiene unos adjuntos que sobre todo para los que estamos en proceso de formación, tengan cómo llevar a cabo estas revisiones bibliográficas donde hay una serie de documentos solo dedicados al tema de los dispositivos médicos, que es un segmento nomás de todo lo que es la tecnología de la salud. No vamos a entrar a hablar de muchas otras tecnologías, pero ojo que tenemos literatura muy clara de cómo revisarlos, cómo evaluarlos, cómo almacenarlos, cómo cuidarlos y cómo seleccionarlos con calidad. Entonces, estos dispositivos y este material está disponible para que ustedes lo revisen. Ahora, la FDA y la Organización Panamericana de la Salud, a nivel global, han venido trabajando, porque esto no es un problema aislado de los países en desarrollo, es un problema global, donde la Organización Panamericana se ha unido y en esos foros que han hecho en años anteriores, dijeron, oiga, esto es un problema que tenemos que unificar. La calidad de los dispositivos, la gestión de la calidad en la manufactura no puede ser que yo vaya a un país oriental y le diga hágame este dispositivo lo más parecido a este y se lo hagan y se lo traiga y usted lo use. Debe cumplir con unas regulaciones y para eso los invito a revisar esas páginas y sobre todo porque ya ahorita en el 2022 la FDA
pudo sacar una resolución donde pudo publicar un reglamento, que es una propuesta que ellos están haciendo para que todo ese ISO que se desarrolló con la FDA pueda ser integrado a todas las organizaciones para estandarizar que los dispositivos médicos tengan esa gestión del riesgo y la calidad. O sea, es un reto, poner de acuerdo a todos los países involucrados en estas organizaciones para que se comprometan a cumplir cabalmente con eso. Y ahí es donde yo los invito, un dispositivo que llegue y no tenga FDA o no tenga un chequeo de la Comunidad Europea, pues es un dispositivo que no ha validado todavía todo eso y puede estar en investigación, apenas está en pruebas o apenas está en desarrollo. Entonces, confiar en las compañías que sí se acogen a estas resoluciones, a estas normas ISO, que son ya públicas y se pueden consultar en estas páginas que les estoy dejando para que puedan ustedes tener ahí a la mano, y cuando alguna duda surja o tenga que montar un proyecto, pues tengan información valiosa para poderla utilizar en sus hospitales. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones que realmente a los directivos, a los gerentes, a los compradores y jefes de logística le están poniendo todo el tiempo en los hospitales? Pues el tema es numérico. Hoy en día siempre le están diciendo cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo más eficiente, cómo hacerlo más económico, cómo tener oportunidad. Ahora, miremos cómo se desarrolla la innovación. O sea, ¿qué está pasando hoy en el mundo de los hospitales? ¿Qué es lo que están trayendo las industrias avanzadas en innovación? ¿Sí? Y estamos viendo cómo cada vez la tecnología de punta, la robotización, la automatización, ¿sí?, pero enfocada en el cuidado del paciente, es lo que hoy está en el foco de los hospitales avanzados que quieren mejorar la práctica. Cuando tenemos al paciente en el centro del cuidado y todo lo que podamos hacer de esfuerzo le ayuda a que el diagnóstico en urgencia salga en media hora, a que un cultivo no tenga que esperar 72 horas, a que podamos tomar una muestra en un acceso rápido y que nos puedan reportar en forma inmediata, que el diagnóstico se pueda hacer en un consultorio y no tener que mandar una muestra hasta un hospital cabeza de red. Toda la innovación que hoy se está incorporando, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes, está en revolución continua. Hay compañías que están haciendo un esfuerzo grande por traerle esa innovación en Colombia. Pero ahorita vamos a ver que Colombia es ejemplo de la región. Somos uno de los países que más consume dispositivos en Latinoamérica, pero que también muestra la mejor calidad de atención e innovación en salud de los hospitales. Vienen de otros hospitales de Latinoamérica a ver nuestras prácticas en los hospitales de Colombia. Eso es un orgullo. Cuando yo voy a otros países a dictar charlas de ejercicio vascular y uno ve que ellos agradecen la información y todo lo que uno les puede contar, pero realmente vemos que Colombia es un país que está desarrollando y la industria a nivel global ha visto a Colombia como uno de los países que quiere mejorar, pero enfocado en eso, en el paciente. La robotización, o sea, dispensar medicamentos en forma automática sin hacer filas para los pensionados, eso sería maravilloso. Que usted pueda decirle, venga, pídame esto, se lo entregue en 3 segundos. Todo eso puede ser impactado por la innovación y la tecnología, pero siempre pensando en el paciente como una alianza que podamos hacer juntas. La siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, si hablamos de innovación a nivel general, van a empezar a hablar de muchos nombres raros. Empezamos a hablar de la transformación digital, no es nueva. Después de pandemia, consulta virtual, ¿sí?, digitalización de muchas cosas, el examen le llega a uno por internet, las imágenes ya ustedes las ven en el celular y en el iPad, no hay que imprimirlas, o sea, eso digitalizado creo que ya hemos venido conociéndole, pero encontré cosas como las conexiones simpáticas neuronales, manejar un dispositivo con el cerebro, ¿sí?, con una conexión simpática desde el dispositivo, wow, están desarrollándose. O sea, ya no vamos a tener que tocar el dispositivo, con que ustedes puedan pensar y moverlo con sus neuronas, lo pueden hacer. El tema del metaverso, ¿alguien sabe qué es el metaverso? Esa globalización ya en 3D, donde usted se mete a la web, pero ya no es viéndola, sino participando y se ve usted inmerso en todas esas cosas que estamos haciendo en las web. Entonces ese desarrollo de las grandes páginas y en las grandes canales de comunicación mundial, el blockchain me llamó la atención. Son bases de datos, pero con
ultra seguridad. Ahora que está de moda los ataques cibernéticos a todas nuestras cuentas de salud, están desarrollando investigadores los más avanzados estándares de protección de datos a nivel global, con ultra seguridad. Los gemelos digitales, o sea, poder imprimir una oreja y hacerla igualita para que le quede al paciente, pues eso es genial. Hacer inclusive con tejidos humanos, hacer inteligencia artificial o hacer las tecnologías para que puedan hacer pruebas en esos tejidos sin necesidad de aplicárselo a un humano. O sea, toda esa parte está en desarrollo y estamos viendo que viene en el camino en general. Tecnologías que tienen que ver con el Internet de las cosas, la realidad virtual, que también la hemos visto, la nanotecnología, los microchips. Ahí vi paciente con un chip en el ojo que era invidente y a través del microchip transmite las ondas a la retina y puede ver después de que llevaba perdida la vista. O sea, estamos haciendo como seres humanos cosas increíbles que en el futuro cercano van a llegar también a nuestro medio. Las aplicaciones y superaplicaciones, pues también creo que es un tema que ya hemos ido viendo, todas las aplicaciones, que para todo hay una aplicación hoy en día, pero les recomiendo las aplicaciones, pero sobre todo para los químicos. Aplicaciones que les dicen el pH, la osmolaridad, la compatibilidad, incompatibilidad de los medicamentos. No hay nada más horrible cuando la jefe llama al químico y le dice, doctor, hágame el favor y me dice, este medicamento que usted me mandó, ¿qué pH tiene para ver si se lo puedo poner al paciente por vía central o periférica? Y el químico empieza a buscar en la web pH de la vancomicina, ay, 2.5. Es que el médico la formuló por vía periférica y ahí veo que las recomendaciones del protocolo dice que es un antibiótico que tenga pHs ácidos o alcalinos, no se pueden poner por vía periférica. Pero hoy lo vemos en los hospitales. Tener una aplicación que solamente consultándola les permita tener a la mano esos datos, agilizaría y prevendría muchas complicaciones que ahorita les voy a contar. Miremos en salud que viene, siguiente por favor. En salud, ¿qué encontré? Cosas concretas, el uso de los microchips en los ensayos clínicos, las impresiones 3D con materiales biológicos, o sea, imprimir piel para un quemado a partir de células biológicas. O sea, en eso es que están trabajando nuestros investigadores a nivel mundial. Mirar la tecnología de la ropa en la industria médica, o sea, tener vestidos que transmitan la temperatura, los signos vitales, ¿sí?, la situación clínica del paciente, solo con utilizar una ropa inteligente. Entonces, estamos haciendo una cantidad de datos y desarrollos, los quirófanos híbridos. Aquí en Bogotá creo que ya tenemos uno o dos, todo en un mismo quirófano, no solamente la cirugía, sino la resonancia, la escanografía, la angiografía, los estudios que tenga que hacerle al paciente, ¿sí?, en el mismo espacio sin necesidad de sacarlo. O sea, todo eso es innovación en salud y que creo que nos está llegando ya, sobre todo a las grandes ciudades. Pero creo que las ciudades periféricas y las ciudades alejadas también merecen tener estas tecnologías. Siguiente, por favor. Ahora, Colombia, como les decía, es ejemplo de la región. Muchas industrias, ¿sí?, han hecho esfuerzos para mostrar que hacer un diagnóstico de cáncer con un equipo portátil, que el paciente no tenga que ir a un quirófano, que le hagan una biopsia, sino que el médico en su consultorio pueda hacer con seguridad y habilidad la muestra de una mama para unos cánceres de mamas avanzado. Y van a haber muchas otras tecnologías que agilizan esos procesos de diagnóstico, pero pensando en que una mujer no puede morirse de cáncer de mama solo porque no pudo venir de la zona rural o de una ciudad intermedia, Bogotá, que le hicieran su biopsia correctamente. Entonces, son datos que hemos tenido y por todo estos han publicado hace recientemente como muchas industrias han trabajado en eso. ¿Qué ofrece entonces la industria? Si ustedes se dan cuenta, cuando alguien de la industria viene a ofrecerles algo, y no me deja mentir aquí nuestro anfitrión, siempre nos van a preguntar, ¿y qué beneficio trae para la organización? ¿Me va a bajar los costos? ¿Me va a ahorrar los errores en administración? ¿Me va a agilizar el inventario? ¿Voy a gastar menos gente y voy a poder dedicarle más recursos al cuidado del paciente? ¿Voy a poder mirar que el espacio en la bodega se puede minimizar si tengo productos con menos volumen pero con más eficiencia? Entonces siempre pensemos que cuando lleguemos a un hospital y ustedes que son los que atienden a la industria, exíjanle estos indicadores. Sí, me parece muy bonito su equipo, pero ¿cómo mejora mi proceso? Ah, no, es que yo no conozco su proceso, entonces está equivocado. Si usted no conoce mi proceso interno de cómo hago las cosas, no me las puede mejorar, porque no sabe si estamos bien o mal. Entonces hay una comunicación de doble vía, es
tener la confianza de que hay procesos que en el mundo están ocurriendo y probablemente no nos hemos dado cuenta. Y tenemos que medirlos, el tiempo de almacenamiento, el tiempo dedicado al inventario, la rentabilidad de los negocios. Siempre van a preguntar, ¿y esto se puede recobrar? ¿Y esto es rentable para la organización? ¿La aseguradora me lo va a pagar? Entonces, siempre pensar en que esos controles de seguridad nos pueden aportar y mejorar los procesos. Y ejemplos de tecnologías que vamos a ver aquí rápidamente para que ustedes se lleven algunas ideas. Siguiente, por favor. La robotización, les decía ahorita, en el laboratorio clínico, en los quirófanos, en las farmacias, nos llevan a tener ya automatización en la dispensación, almacenamiento, control de inventarios. Siguiente. En los materiales de los catéteres, como les decía, mi experiencia está más basada en esto. Desde los teflones, los plásticos han venido evolucionando y el impacto que tiene un catéter de estos en la vena del paciente a veces ni siquiera lo perciben los químicos, ni las enfermeras, ni los que toman la decisión. Porque usted simplemente ve un catéter periférico y simplemente lo colocan. Pero cuando usted dice qué impacto tiene el material de teflón, el poliuretano, las siliconas en la íntima de la vena, pues tenemos que preguntarle a la industria qué pasa con el impacto en la vena. La flebitis, la extravasación, esas complicaciones que ustedes ven normales en los hospitales hoy no deben pasar y te pasan por este tipo de desarrollos. Pregúntenle a los proveedores qué tipo de generación de materiales estamos utilizando. Siguiente. Ahora, si vemos el impacto específico de los materiales en la vena internamente hablando, hablamos de que se pueden colonizar, que se pueden tapar con coágulos y fibrina. No es lo mismo utilizar plásticos y teflones que poliuretanos avanzados. Que se quede colapsado y quebrado y usted no puede usarlo porque se quedó mecánicamente inservible. Esos son los sobrecostos que no medimos. Pero hoy tenemos desarrollos en esos materiales para que puedan ustedes utilizarlos en sus hospitales. Siguiente. El desarrollo, por ejemplo, de los accesos vasculares guiados por ecografía, ¿sí? Los sistemas cerrados, integrados para tener mayor permanencia en vena, las unidosis para aplicar medicamentos listos para usar y no tener que reenvasar ni empacar, los sistemas integrados para no usar 4 dispositivos en uno, eso mejora el flujo de trabajo, integra las soluciones, ahorra tiempos de enfermería, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el desarrollo que hemos visto en los accesos vasculares. Siguiente. Ahora, yo estoy y me pongo en sus zapatos cuando llega una jefe y le dice, necesito comprar conectores libres de agujas. Entonces usted hace una convocatoria y le llegan 20. Y entonces empiezan con los términos, que es que tenga reflujo, que no tenga reflujo, que este no necesita clampear, que este tiene un volumen de purgado, que este no tiene volumen de purgado, que esta es presión positiva, negativa, para comprar un dispositivo de acceso periférico. Entonces uno dice, bueno, ¿y el químico? Pues mirará, jefe, dígame cuál le compro, porque pues para mí todos sirven para lo mismo, para utilizarlos en el paciente y colocar medicamentos sin agujas. Pero cuando empezamos a preguntarle a los proveedores, primero, ¿está certificado por el INVIMA? ¿Tiene FDA respaldado que diga que se sometió a todas las pruebas anteriores? ¿Tiene reportes de tecnovigilancia en otros países o en el registro? ¿Qué historia tienen? A veces no preguntamos eso. A veces simplemente lo calamos genéricamente y eso nos pasa mucho en gobierno. Conector libre de agujas. Entonces, claro, va a llegar 50 marcas de conectores, pero cuando ya el jefe de cuidado intensivo se da cuenta que las infecciones asociadas a un catéter central tienen que ver con la estructura interna del conector, que se quede la sangre adentro, que no se pueda ver si está bien lavado, que no se pueda limpiar fácil, ahí sí que se preocupan de decir, venga, no, esto no me sirve porque desde que compramos este conector se me aumentaron las infecciones. Entonces empezamos a buscar literatura y autores mundiales que están preocupados por esta terminología y el impacto en el paciente. Y ahí es cuando alguien, y gracias a Dios hoy estamos viendo en los hospitales avanzados, unos departamentos o unos profesionales dedicados a la innovación. Si va a incorporar algo nuevo, va a cambiar un dispositivo, pregúntele a alguien que sepa, porque no todo tenemos que saberlo. Entonces los hospitales están teniendo expertos para cada línea de dispositivos y no le van a preguntar a un médico general si van a comprar un equipo de radiología avanzado para renal o para eso, le van a preguntar a un especialista en eso. Entonces en enfermería y en los accesos vasculares ustedes van a ver grupos especializados que ya han estudiado el impacto de los dispositivos en el paciente. Por ejemplo, vamos siguiente.
la complejidad de los diseños. Entre más componentes internos tenga un conector, pues más riesgo de que se atrape el medicamento, que queden las bacterias escondidas, que no se pueda lavar correctamente, y todos traen tecnologías y están avalados. Pero la tendencia que he visto en el mercado es que entre más sencillo, más sólido y seguro para la limpieza y que sea transparente, serían 3 factores claves para incorporar dispositivos en la terapia. No se compliquen mucho, que sea fácil de limpiar, que sea transparente y que no tenga muchos mecanismos internos. Esos son detalles para escoger un dispositivo sencillo. Siguiente. Ahora, antes por favor, anterior. Si quieren consultar más, pueden buscar al doctor Jarvis o pueden buscar esos artículos especializados a nivel mundial, donde sí les van a decir si el desplazamiento positivo, negativo, neutro, impacta o no impacta en la terapia. ¿Listo? Y que esos dispositivos tienen esos diseños por alguna razón. Puede que sirvan para un piso, pero no para cuidado intensivo. Puede que sirvan para el central, pero no para el periférico. Puede que sirvan en neonatos porque son pequeños y livianos y no para los pacientes adultos de urgencia que necesitan grandes volúmenes. Entonces, cada vez estamos personalizando los dispositivos según la terapia y la necesidad del paciente. Entonces, hoy no vas a encontrar hospitales que tengan un catéter periférico para todo el hospital. Neonatos pide una cosa, la UCI pide otra, el de urgencias y el de radiología le pide otro que aguante la presión y la velocidad del rayos X. Entonces, la industria lo que está haciendo es cumplir esa necesidad de los usuarios de que el paciente tenga cada cosa para lo que es. Siguiente. Ya para terminar, solamente 4 puntos claves. La eficiencia. Cuando ustedes logran en sus hospitales reducir el número de elementos que se usan, por ejemplo, para lavar un catéter, y pueden incorporar un solo dispositivo que hace lo mismo, pues ya están avanzando en costos, están ahorrando tiempos y están mejorando la práctica. Cuando estamos mejorando que los catéteres se rompen porque usan jeringas inadecuadas y el diámetro de 10 es el adecuado, entonces ya están aportando desde la parte de farmacia a un proceso que es normal y natural. Siguiente. Entonces, para terminar estas recomendaciones que encontré en la INVIMA, y es, cuando usted está confrontando las necesidades clínicas y asistenciales contra lo que está adquiriendo, es algo que está haciendo bien. Pero cuando usted compra porque le pareció barato o porque está de moda, y no ha visto si es realmente una necesidad, pues créame que está desperdiciando el recurso. Entonces, hoy los hospitales están haciendo esos comités para mirar cuál es la necesidad, qué estamos haciendo hoy y si lo que usted va a comprar es o no adecuado. Siguiente. Contar con un inventario completo en la institución, tener el nombre, la marca, el modelo, el serial, el riesgo, todo ese inventario uno por uno, porque solo cuando ocurre el evento adverso y llega el INVIMA y el reporte, ahí empezamos a buscar. Venga, y busca el proveedor y el registro y eso cuánto mide y por qué pesa y dónde está. Tener inventariado todos los dispositivos y equipos es una obligación de farmacia o los biomédicos que participan también mucho allí. Correcto. Hay uno para medicamentos y otro para dispositivos médicos y tú tienes que colocar todos los datos. Correcto. La referencia, que tú sabes que en dispositivos es clave la referencia, y si hay posibilidad de colocar en la descripción, uno coloca el material también, ¿sí? Todos los datos. Todos los datos. Lote, fecha de vencimiento, registro sanitario. En este link que les dejo del INVIMA, para los que no tengan esta información, la van a encontrar muy completa. Ahí hay unos anexos que pueden descargar en PDF y los pueden revisar. Están clasificados medicamentos, dispositivos y toda la información que en caso de una investigación es más fácil sacar la ficha y decirle aquí está todo, a empezar a buscar por el hospital a ver quién me consigue o llamar al proveedor, venga, ¿usted me puede mandar el dato de esta ficha? Pues no es tiempo para hacerlo. El servicio farmacéutico debe exigirle a sus proveedores. Correcto. El tema de las fichas técnicas, que a veces es difícil porque a veces los proveedores no es fácil. Yo siempre he pensado, y aprovecho para decirlo, que deberían subir por internet las fichas técnicas, porque a veces uno, y lo digo por experiencia personal, se cansa de pedirle a los proveedores y no envían ficha técnica y documento de registro sanitario. Sí, por eso las multinacionales, sobre todo, ya están dándole a los usuarios acceso a sus páginas y ahí tienen los documentos que requieran, fichas técnicas, seguimiento a pedidos, sí, imágenes y todo. Pero hacia allá tenemos que apuntarle. No eso es apagar incendio
que justo en el momento que uno está necesitando tomar la decisión, empieza uno a decir, a rogarle al distribuidor, al proveedor, mándeme, mándeme, y no lo va a llegar. Entonces es algo proactivo que tenemos que hacer para que evitemos problemas, pero sobre todo piensen en que debe tomar control. El control de los inventarios es algo que no puede ser negociable. Siguiente, por favor. Siguiente, no te estás devolviendo. Ahora, si usted incluye en la contratación, ya adquirió el dispositivo y no le exige al proveedor que le entrene al personal, que lo capacite, que no sea opcional, no es que ahí se entiende que usted tiene que venir, no, se entiende no, déjenlo por escrito, que el compromiso del proveedor, el fabricante, el que le vendió, tiene que ir acompañado con ese acompañamiento al usuario. Lo más horrible que pueda pasar es que llamen a un fabricante y le digan, vea, es que hace 2 meses compramos este dispositivo marca suya y aquí hemos tenido problemas y han dañado venas y han producido eventos adversos, no lo saben manejar y están produciendo muchos daños. Dice, vengo, pero ¿hace cuánto lo compraron? Si yo como proveedor no lo vendí. No, es que se lo compramos a un tercero y el tercero se lo compró a otro y el otro fue el que se lo compró al fabricante. Entonces, el INVIMA, esto no es inventado por Juan, el INVIMA está dando estas recomendaciones. Exijan dentro de la contratación que haya eventos y capacitación. Y obviamente lo que ustedes sí tienen muy juiciosos en la mayoría de hospitales, ese proceso de adquisición que garantice el cumplimiento de lo estipulado en las normas vigentes. Si van a adquirir un documento, un medicamento o un dispositivo, deben validar primero que cumpla con todo lo que vimos al principio de la charla de los registros sanitarios, del INVIMA, de las recomendaciones de ISO, porque es que yo sé que los especialistas y los médicos y los profesionales queremos ya el dispositivo porque lo escucharon en un congreso, una charla, pero de ahí a que lo vamos a tener en el hospital, hay que sentarse a analizar el impacto y sobre todo las complicaciones para el paciente. Entonces, ojo porque estamos con la parte humana de por medio. Si todo fuera automatizado y la inteligencia artificial hoy en día está ayudando a anticiparse muchas cosas, pero hoy esos procesos son a cargo de humanos y los humanos nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos con un paciente, estamos hablando de una muerte o de una amputación de un brazo o de una secuencia grave por falla de un equipo, que alguien no tomó la decisión correcta o que alguien no se preocupó por hacer lo correcto. Entonces esa es la preocupación que yo como enfermero he venido trabajando con los hospitales y gracias por este espacio para que ustedes se sensibilicen y puedan trabajar mejor en sus clínicas y hospitales. Muchas gracias.